Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca de la residencia permanente de Dios en el creyente. Es importante hacer a un lado el mito de que Dios entra y sale de la vida del creyente y todo depende de su conducta. Analicemos. Muchos creyentes viven en una constante montaña rusa de emociones, ya que ellos creen que si cometen algún error o algún pecado, el Espíritu Santo empaca sus cosas y se va de la vida del creyente. Y ellos necesitan volverse a arrepentir y volver a recibir al Espíritu Santo en sus vidas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, que Dios el Padre, Jesucristo, viven permanentemente. No son unos visitantes que visitan a un hotel y después se alejan del hotel. Cuando Dios vive en el creyente, vive de una forma permanentemente. Un verdadero hijo de Dios salvado por la gracia no es abandonado. Dios dice: no te abandonaré ni te dejaré. Cuando un creyente llega a cometer pecado, no es abandonado por Dios, no perdió la salvación. Dios lo disciplina, lo corrige como un padre al hijo que quiere. Pero el creyente vive Dios permanentemente en él. Hablemos en primer lugar de la promesa de una residencia permanente. Jesucristo dijo: el Padre y yo les vamos a enviar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Padre y Jesús vienen a morar en el creyente y también el Espíritu Santo de una forma permanente. Evangelio de Juan 14, versículo 16 y 17. Esta palabra permanente, para que esté con vosotros para siempre, no da lugar a entradas y salidas. El Espíritu Santo no tiene un contrato de arrendamiento donde se le acaba el tiempo de permanencia y tiene que salir de la vida del creyente. El Espíritu Santo permanece para siempre. Por eso la Biblia dice a los Efesios que somos sellados por el Espíritu Santo, que significa somos propiedad, y Dios no abandona lo que le pertenece. Él protege a sus hijos, los guarda, los sostiene. El Espíritu Santo es las aras de que Dios lo que empieza lo termina, de que somos pertenencia, propiedad de Dios. El creyente, al ser propiedad de Dios por medio del Espíritu, Dios no deja su propiedad, Él no deja lo que le pertenece. Jesús dijo: a mis ovejas nadie las va a arrebatar de mi mano. Ahora hablemos qué pasa cuando un creyente salvado peca. Cuando él peca, contrista al Espíritu, pero no es abandonado por el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Efesios 4:30. No entristezcas al Espíritu Santo con el que fuiste sellado hasta el día de la redención. Él no te deja, pero se entristece por nuestro pecado. Sin embargo, Dios restaura al Hijo que Él ha salvado. Lo castiga, pero no lo condena. Dios, la obra que empieza, la termina. Y el verdadero creyente será levantado por Dios y continuará adelante en la vida justa y santa. El pecado pone triste al Espíritu Santo y apaga su gozo en nosotros, pero no nos abandona. Dios dice: no te dejaré ni te abandonaré. El pecado de aquel que Dios ha salvado entristece al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo abandona. En 1 Corintios 6:19, Pablo
les escribe que son el templo de Dios, a pesar de que tenían muchas fallas, muchos problemas y tenían serios problemas de conducta, de pecado. Sin embargo, Pablo les dice, son el templo de Dios. Por lo tanto, tienen que buscar la santidad y la justicia. Ellos, a pesar de sus fallas, eran morada de Dios, eran el templo de Dios. Dios estaba en ellos. Y por ello Pablo les exigía santidad. El templo de Dios santo es. El verdadero creyente habrá alguna temporada de pecado. Sin embargo, Dios lo disciplinará y continuará la obra que Él ha comenzado. El creyente regresará al camino arrepentido y continuará en la vida justa y santa, y va a llegar a madurar y a mejorar su condición y su relación con Dios. Él no va a ser abandonado por Dios, porque aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En 2 Timoteo 2:13 dice que si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Él cumplirá su propósito a pesar de nuestras fallas. Nos disciplinará, nos castigará y nos levantará para que continuemos en su propósito. Pero no nos abandonará y no nos dejará. Esto es una gran verdad bíblica. Que Dios no se vaya del creyente no significa que Dios tolera el pecado. Dios en su amor va a permitir consecuencias porque Él no tolera el pecado. Porque Dios al que ama, al que salva, castiga, corrige a aquel que toma por hijo, pero no lo condena y no lo abandona. Hebreos 12:6. Si no fuéramos corregidos por Dios, no seríamos sus hijos. Si fuéramos abandonados, seríamos bastardos. Pero Dios no tiene bastardos, tiene hijos legítimos salvados por la gracia, que cuando lleguen a pecar serán disciplinados, corregidos, castigados, pero no abandonados. Dios llama al arrepentimiento a sus hijos, y el arrepentimiento no hace que el Espíritu Santo vuelva a entrar en ellos. El arrepentimiento restablece la relación, la comunión con Dios. Ahora hablemos de los ejemplos actuales de esta falsa creencia, de estos mitos que dicen que el Espíritu Santo entra y sale de la vida del creyente, depende de su conducta y de su voluntad. Hablemos de la teoría del sube y baja. En muchas iglesias dicen, canta fuerte, canta con todo tu corazón para que baje la presencia de Dios. Y esto reduce la presencia de Dios, no que viva permanente, sino que sea una emoción, que mientras tengas emoción, euforia, el Espíritu Santo baja. Se acaba el gozo y el Espíritu Santo sube. Entonces, depende de nuestras emociones. Otra falsa creencia es pedir la unción o la llenura del Espíritu Santo de forma repetitiva. Pedirle a Dios cada rato que nos llene de su Espíritu, como si fuera un líquido que nos vaciamos y que tenemos que llenarnos otra vez. La realidad es que el Espíritu Santo permanece en el creyente. Él viene a nosotros una sola vez y para siempre. Ellos confunden el ceder el control y dejar que el Espíritu Santo obre en ellos. Lo confunden con la permanencia residente y permanente del Espíritu Santo. Otros tienen una culpabilidad paralizante por haber pecado. Piensan que Dios los ha abandonado y que necesitan arrepentirse y realizar buenas obras para que vuelva el Espíritu Santo, vuelva Dios a vivir dentro de ellos. Entonces están creyendo en una salvación por obras y no por gracia. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín.
comparte este video. Dios te bendiga.